Buenas, bienvenidos a nuestro programa de Estratos. Esta vez tenemos como invitado a el actor Arnaldo Galván, un actor joven y un actor que ha hecho bastante en Cuba. Se ha movido en diferentes grupos, compañías en Cuba, ha hecho teatro independiente, ha dirigido, ha dado clases. Y creo que su testimonio es muy valioso en estos programas. Gracias, Arnaldo, por aceptar la invitación. Muchísimas Gracias a gracias. ti por invitarme. Me siento halagado. Arnaldo, ¿cómo llegas al mundo del teatro? ¿Cómo llegas a la actuación? Bueno, digamos, desde chiquitico brincando por diferentes manifestaciones. Tuve una etapa como cuando tenía 9 años, que me metí en una casa de cultura y intenté pasar por todas las manifestaciones, hasta que había una profesora que tenía un grupito de aficionados en Alta Habana. Yo soy de Alta Habana, de Boyar. Y, y nada, ahí empecé a hacer teatro y sentí de momento que no tenía que seguir buscando, que era ahí donde me quería quedar. Eso siguió así hasta que tenía como 15 años, cuando me enteré que existía la ENA, y intenté hacer las pruebas, no me aprobaron, y después finalmente pude entrar a la ENA en el segundo año. Ahí más o menos, digamos, en pocas palabras sí llego a lo que es el mundo de la actuación profesional y tal. ¿Recuerdas tu experiencia en la ENA? ¿Cómo fue? Tú ¿Cómo dices, fue dentro de la escuela. dentro de la escuela? En aquellos años estaba o está bajo la batuta de la señora Corina Mestre, ¿no? ¿Cómo fue toda esa experiencia? ¿Hasta qué punto tú crees que limitan la libertad de los estudiantes y los profesores para mover? Tú fuiste también después profesor de la ENA un tiempo. Sí. Para mover esas estructuras rígidas de programas determinados, ¿no? Programas, esto es esto, esto es esto. ¿Cómo tú crees que se mueven las cosas ahí? A ver, yo tengo una relación bastante complicada y contradictoria con la ENA y con Corina Mestre, porque digo, yo con Corina tengo sentimientos muy contradictorios. Yo a ella la respeto muchísimo, sinceramente. Yo considero que Corina, a pesar de todo, eh, de algún modo ha sostenido la enseñanza artística, especialmente en nivel medio. Y yo la he visto luchando contra la estructura para mantener esa escuela abierta. Pero eso es al precio de tu libertad de pensamiento. Es decir, en esa escuela tú puedes avanzar mientras tú no pongas tu pensamiento por encima de lo que la institución te dice. Y eso se vio de muchos modos. Es decir, ahí hubo grupos que fueron amenazados con ser expulsados de la escuela simplemente porque dijeron que iban a hacer una huelga, o porque decidieron un día sentarse afuera de la escuela y no entrar a clase. Yo mismo fui amenazado con ser expulsado de la escuela por poner un arbolito de Navidad en la beca cuando era estudiante. Estaba llegando diciembre, yo veía que la beca aquella tenía un ambiente que parecía cualquier cosa menos un lugar donde uno vive, pero no se sentía como una casa. Y yo decidí poner un arbolito de Navidad y me acusaron de proselitismo religioso y me llevaron a la dirección y me dijeron que si lo volvía a hacer, no fue Corina la que hizo esto, fue la directora de aquel momento, que después la expulsaron. Pero te digo, ese tipo de cosas es el ambiente donde tú estás formando estos artistas del futuro de tu país. Es decir, un ambiente donde, por un lado, te digo sí, te estoy educando, te estoy abriendo la mente, te estoy dando cultura, y es verdad que te impulsan por ese lado. Por el otro lado te estoy diciendo sí, pero te estoy dando la cultura para que tú pienses como yo quiero que pienses. Eso te pone en jaque mate, te pone en contradicción. Yo Arnaldo, pienso también, sí, no, 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 termina. no, que la ENA también como institución, y no quiero hablar de Elisa porque pienso que me perdonen los de Elisa, pero yo siento que la ENA
todavía tiene un programa un poco más rico que el de Lisa, por decirlo de algún modo. Pero eh, tiene mucho que evolucionar. Todavía estamos enseñando cosas en la ENA que eran de cuando Stanislavski empezó a investigar su trabajo, que después mismo se dio cuenta de que no servían esas cosas y cambió de idea. Y esas son las cosas que todavía seguimos aplicando y queremos enseñar en la ENA. Es decir, yo cuando salí de Cuba y entré en contacto con personas que estaban estudiando afuera o personas que enseñaban fuera de Cuba, fue que me empecé a dar cuenta realmente cuánto deberíamos eh, cambiar, experimentar. Sí, Cuéntame una cosa, tú no entraste a LISA, tú no estudiaste en el Instituto Superior de Arte, nunca quisiste. Eh, eh, yo entré, hice entraste, el, ¿no? hice el primer semestre del primer año y después fui invitado a dejar la carrera. Por Fue la una misma, llamada, por el LISA. exacto. Es una Pues, historia un poco complicada. ¿lo puedes contar, por favor? Yo estaba en una compañía, digamos, muy importante de teatro cubano, trabajando con... ellos me dijeron que para poder ensayar los espectáculos que estábamos preparando, yo no podía ir a Lisa porque me necesitaban ahí todo el tiempo en el teatro. Yo hablé en Elisa y como esta persona es una personalidad, No, yo... no quieres decir quién es. que- bueno, a ver, todo el mundo que sepa contar Yo estaba trabajando en el Buen Día, vamos a decir las cosas como son. Yo estaba trabajando en el Buen Día, eh, estábamos montando dos espectáculos, uno de ellos nunca salió al público porque al final se decidió no hacer, pero me querían tiempo completo ahí, en el Buen Día. Eh, yo hablé en Elisa para, para hacer una cosa que se llama unidad docente, es decir, que autorizaran a Flora a que me diera las clases en el Buen Día, que realmente teníamos un programa en el Buen Día mucho mejor que lo que estaba recibiendo en la escuela. Es decir, yo tenía un profesor de acrobacia espectacular, una profesora de danza, teníamos entrenamiento físico, las clases de actuación con Flora, realmente estaba aprendiendo más ahí que en Elisa. Entonces hablé en Elisa para que me autorizaran esta unidad docente, enseguida dijeron que sí, por supuesto, porque Flora, imagínate, con todos los premios y todas las cosas, honoris causa de Elisa, etcétera. Entonces yo dejé de ir a Elisa porque yo estaba confiado en que Elisa iba a respetar la decisión que había tomado de evaluarme por mi trabajo en el Buen Día. Resulta que en aquel tiempo nos estábamos preparando para una gira a Chicago, aquí en los Estados Unidos, con Pedro Páramo, y yo estaba haciendo Juan Preciado, que era el protagonista de la obra. Y en ese mismo momento, Nedda Castillo abre casting en el Ciervo, es decir, estaba como en una etapa en que el Ciervo estaba abriéndose, estaba cambiando gente de elenco, y yo siempre había soñado con estar en ese grupo, es decir, era una cosa de los sueños que tenía desde que tenía 15 años. Voy a un taller con Nedda. eh, Nedda nos dice que si queríamos pudiéramos continuar el entrenamiento, qué sé yo, entrar al grupo. Y yo no lo pensé dos veces. Yo cometí el grandísimo error que después me arrepiento, sinceramente, porque me pareció muy poco profesional, pero yo lo que tenía eran 19 años y ni sabía lo que estaba haciendo. Cometí el error de dejar el Buen Día en el momento, ¿sabes? Un mes o dos meses antes de la gira. Esto provocó que la maestra Flora Laute montó en cólera y empezó una serie de acciones en contra de mi persona, ¿Y empezando por, por, y por qué dejas la gira y no te vas a la gira? Exactamente. mira, yo estaba en un momento en que para mí lo más importante, y eso yo me di cuenta saliendo de la ENA, uno se piensa que uno después que se gradúa de la escuela tiene todas las herramientas para enfrentarse al mundo profesional. Y yo pienso que así debería ser. Es decir, uno debería salir de la escuela con las herramientas, por lo menos. Y sin embargo, yo salí y no fue solo, decíamos, no es solo un sentimiento mío, sino que me di cuenta que lo compartía con muchas de las personas que se graduaron conmigo y nos sentíamos completamente perdidos, como que la escuela no nos preparó para el mundo profesional. Y yo quería seguir aprendiendo. Si yo entré, acepté el Buen Día porque yo pensaba que ahí iba a continuar aprendiendo.
Y me di cuenta de que después de unos meses, yo estuve 2 años ahí, después de unos meses había llegado al límite de lo que podía aprender ahí. Y sabía que Nedda tenía mucho que ofrecerme en ese sentido. Es decir, yo con Nedda sabía que iba a aprender muchísimo. Entonces, entre valorar irme un mes a Chicago con un teatro que después descubrí aquí que es súper importante en Chicago, etcétera, y por el otro lado, aprender algo y continuar desarrollándome, yo escogí a Nedda. Es decir, para mí Y no tenía discusión. Neta te puso a escoger o vienes para acá o vienes para acá o te mueres. Ya, es como, Exactamente. no, no, es raro porque los sistemas en Cuba, o sea, las interioridades del teatro funcionan como estructuras muy cerradas, como mismo funciona el gobierno. En Cuba los actores no tienen libertades, en Cuba los actores no tienen... hace un tiempo, yo creo que tú estabas fuera del país cuando eso, se intentó hacer una asociación de actores, tú te Sí, enteras. sí, sí, sí. Y se hablaban de cosas como esta, ¿no? Los actores pertenecen a compañías, los actores pertenecen a directores, los actores cuando están estudiando en una escuela se deben a esa escuela y no pueden hacer más nada que no tenga el autorizo de esa escuela. Cuando están haciendo una telenovela también es como son de la agencia actual o son del ICAI. Y en Cuba el actor no tiene una autonomía. ¿Qué tú crees de eso? ¿Tú no crees que tanto la institución como los propios directores o productores se aprovechan de eso para someter a los actores? Los salarios son bastante malos y Bastante, son malísimos. son malísimos, ¿verdad? Y no te dan, y a la vez no te dan ninguna libertad que tú puedas moverte de esas estructuras que son los grupos de teatro. Como tú hiciste en los últimos años en Cuba, cuando regresaste, que te movías entre diferentes grupos, trabajabas en diferentes obras y hacías lo que te daba la gana. Eso, trabajando en un grupo como el Siempre Encantado, sería imposible. O trabajando en Buen Día. A ver, es que también todavía estos conceptos de teatro de compañía, así como existen en Cuba, de compañías que llevan años trabajando juntos, de compañías que se meten 6 meses preparando una obra o un año preparando una obra, eso existe nada más en Cuba y hay que decirlo así, gracias al paternalismo del comunismo, porque en ninguna parte del mundo nadie se puede dar ese lujo de coger tanto tiempo, invertir tanto tiempo en una obra cuando no estás produciendo o cuando, es decir, eso hace que de algún modo los directores sí se sientan que son los dueños tuyos. Si nosotros no tenemos una unión que nos represente, nosotros no tenemos un sindicato de actores que nos represente, que sea de verdad un sindicato, que busque por tus derechos. Nosotros no tenemos agencias de representación que de verdad busquen los derechos de los actores, porque la agencia actual trabaja para ellos. Si ellos están buscando a ellos, lo único que ellos van a estar persiguiendo es su 10%. El resto de las cosas a ellos no les interesa si en las condiciones en las que tú estás trabajando, no les interesa cómo tú resolviste el trabajo, no les interesa si con quién discutiste, es decir, qué le dijiste al productor para que te subiera el salario. Sí, no tenemos representantes, no tenemos gente que busque, que mire por nuestros derechos. Por supuesto, eso le da a los directores y a los productores el poder sobre tu persona, ¿no? Es decir, yo lo que sí siento, por ejemplo, en todas partes del mundo existen contratos. Es decir, si tú tienes un contrato con la televisión, si tienes un contrato con el cine, tú estás atado a un contrato. Pero ¿qué pasa? Que en la redacción de ese contrato, en todas partes del mundo, si hay un sindicato que representa al actor, ahí tus derechos están en el contrato. Es decir, no es solamente los derechos del director y del productor. Es decir, ahí tú tienes el modo de expresarte y de decir, ok, mis condiciones son estas. Y este es el tiempo que te voy a dedicar y esto es lo que yo me comprometo a hacer y de ahí y trabajamos tranquilo, yo cumplo mi parte, tú cumples la tuya. Pero que nosotros no tenemos, es decir, nosotros tenemos un desamparo legal en Cuba que es impresionante. Yo quería preguntarte también, tú hiciste teatro independiente como director con un grupo de la ENA que le dabas clases. Primero que todo, ¿cómo fue tu experiencia Ilegal. como profesor? ¿Cómo fue tu experiencia como profesor esos años en la ENA? ¿Le diste clases al aula de Daniel Triana? Eh, Sí. un amigo que Bueno, tenemos. le di talleres a esa aula. Digo, realmente yo tuve un grupo de primer año,
dos grupos de primer año con Corina. Es decir, Corina y yo éramos los profesores de primer año. Y fue una experiencia súper linda, sinceramente. A mí me encanta dar clases, me apasiona, sobre todo a esa edad. Y hacía talleres también, hacía talleres de expresión corporal y otras técnicas de máscara y esas cosas ahí en la ENA. Mm, Me divertía muchísimo, sinceramente. Tengo muy buenos recuerdos. Sí era una lucha constante contra, ¿sabes? Una lucha contra la institución, pero yo la pasé muy bien, sinceramente. Tengo muy buenos recuerdos de estar ahí estudiando, digamos, enseñando en la escuela. Mm. ¿Cómo Después, te mueves sí, a dirigir a esos muchachos? después de algunos talleres que hice, hubo muchos de ellos, sobre todo los del último año, que querían más, es decir, querían seguir entrenando y nos encontramos a entrenar después de las 5 de la tarde, querían profundizar más en la técnica de máscara o en las cosas que estábamos trabajando en aquel momento con los clowns o diferentes cosas que yo había aprendido en el Buen Día, en el Ciervo y estaba tratando de compartir con ellos. Y se fue ese grupo que empezaba a entrenar por las tardes, se fue reduciendo hasta que se quedaron 5 que eran los que realmente estaban interesados y los que realmente tenían la persistencia y la resistencia. Y con ellos decidimos hacer algo. Empezamos a investigar un texto de una obra que a mí me encanta de un dramaturgo pinareño que se llama Ulises Cala, que es una obra que se llama La Otra Orilla, que yo la he hecho ya como 3 o 4 veces y es una cosa que me persigue ese texto, es una cosa que me encanta, porque no tiene personaje, es una estructura muy abierta y te permite hacer lo que te da la gana. Y empezamos a trabajar con ese texto y a hacer una variación de ese texto. Pero te digo, era escondido de la escuela no se podía enterar de lo que nosotros estábamos haciendo. Hasta que ellos se graduaran, nosotros tratamos de mantenerlo escondido hasta que se graduaron. Nos reuníamos en un teatro en Playa, que después se convirtió en proyecto social que yo dirigí en los últimos años. Y ahí por las noches nosotros nos pasamos la noche entera trabajando y al otro día levantarse temprano para irse para la escuela. Es decir, era una cosa clandestina así que disfrutábamos mucho porque estábamos haciendo lo que queríamos. Sí, al inicio conseguimos un fondo que nos permitía tener un salario mínimo, pero después del segundo mes cada uno renunció a su salario para poder seguir produciendo la obra porque no teníamos de dónde sacar el dinero. Comíamos pan, tomábamos café, ¿sabes? Morirse de hambre por hacer teatro. Fue una experiencia súper linda, sinceramente. ¿Qué obras llegaste a dirigir ahí? Ahí nosotros hicimos, eh, te digo, una versión de La Otra Orilla que le pusimos, ahora no recuerdo bien. No, hicimos esto de La Otra Orilla y hicimos La Estática Milagrosa, que fue como que así le llamamos a la segunda variación que hicimos, porque realmente cuando hicimos la primera no estuvimos conformes. Mantuvimos algunos elementos y las rehicimos y entonces de ahí salió La Estática Milagrosa. Mantuvimos el personaje de Triana, que era un personaje fue una máscara que yo empecé a investigar cuando estaba en el Ciervo y después no la llegué a poner en escena y Había se algo la propuse. de variedades galiano en ese espectáculo, ¿verdad? Y de ¿Qué, visiones. va- qué pasa? Yo acababa de salir de Nerda y yo sinceramente no me fui de Nerda porque quería irme de Nerda. Yo amo ese grupo, yo todavía quería hacer muchas cosas ahí. Y por supuesto, acababa de aprender ver desde adentro cómo Nelda hacía las cosas y me puse a jugar con cosas que yo veía que Nelda hacía. Y por supuesto, tratando de guiar a estos niños, eh, empecé a hacer las cosas como yo me imaginaba que Nelda hacía las cosas. Pero por supuesto, cuando uno empieza a imitar a un maestro, lo primero que hace es imitar la parte de afuera, es decir, la estética, pensando que es así como se mueven las cosas. Y yo siento que fue lo que me pasó a mí como director en esas primeras experiencias. Intenté imitar el cascarón de afuera, es decir, cogí elementos de visiones, cogí elementos de variedad de Galeano, como tú dices, y también de donde son los cantantes y demás, e intenté hacerme una cosa pensando en que cómo lo haría Nelda. Y todo esto por respeto, admiración y demás, ¿no? Pero yo sé que ahora mismo yo
si yo dirigiera algo, yo tendría una estética completamente diferente porque me doy cuenta de que la esencia, incluso lo que aprendí ahí con Nedda, no parte de lo que tú ves afuera. Es decir, la visualidad es otra cosa. Pero sí, en ese momento yo me di cuenta de que estaba en el proceso de separarme de ella y primero tenía que imitarla para después poder negarla. Y fue lo que pasó. También piensa que el personaje principal, que era este que hacía Triana, digamos, nació estando en El Ciervo. Y, f- y después Triana lo asumió, es decir, es un personaje que está inspirado en mi abuelo. Yo tengo un abuelo que tiene más de 80 años, es comunista, pero es una de esas gente humilde que luchó en la sierra y que todavía cree que dio su vida por algo bueno. Claro, no puede pensar una cosa lo contrario, porque si no sería descubrir que su vida fue un fracaso completamente. Y son de ese tipo de gente que todavía sigue sosteniendo el país, es decir, pero sosteniéndolo de verdad sobre el peso de su persona. Es decir, mi abuelo no tiene nada, mi abuelo tiene no sé cuántas medallas, retirado 3 veces, mi abuelo no tiene un kilo. Y las condiciones en las que mi abuelo vive no son las condiciones de alguien que hizo lo que él hizo. Entonces era este personaje de Triana que estaba todo flaco, destruido, cargando una viga grandísima que estaba prácticamente sosteniendo el techo que se estaba cayendo. Y tú veías este personaje arriba de un andamio temblando porque no podía más, toda la estructura temblaba, pero él era todavía ahí, ¿sabes? El único que creía en los discursos que se estaban diciendo. Eh, sí, yo te digo, yo no te diría que estoy, uff, ahora cuando lo miro orgulloso del trabajo, sí estoy orgulloso de ellos, muy orgulloso de ellos, del trabajo que hicieron. No estoy, digamos, siento que fue un primer paso como director, si lo pudiera decir de algún modo. Cambiaría muchas cosas, pero sí, sinceramente, la experiencia fue una experiencia de resistencia cultural, digamos, que de la cual sí estoy orgulloso porque fue, fue muy linda, fue muy sacrificada, sí. Yo pienso que como directores siempre llevamos esa cosa, ¿no? De los inconformes. También le pasa a los actores, ¿no? Que ven un trabajo hace 2 años y dicen, uy, yo lo hubiera hecho ahora de una manera diferente. Y siempre se lo replantean, pero el teatro Claro. tiene también esa magia. Arnaldo, cuéntame, ¿cómo sales de Cuba la primera vez? Me gustaría que me hablaras un poco de tu vínculo con la iglesia, que es otra institución en Cuba, otra Ujú, institución de la cual tú también has podido hacer teatro, has podido conocer personas a través de ella, pero es ujú. otra institución cerrada, otra institución, yo creo que es la única institución además del gobierno que existe en Cuba, que es legítima, es la Iglesia Católica. Mm. Eh, ¿Me pudieras hablar de ella? ¿Cómo se mueve la iglesia en Cuba y hasta qué punto permite libertades culturales eh, en un país donde no se permite ningún tipo de libertades? A ver, yo primero te respondo la primera pregunta que fue, la primera vez que salí de Cuba fue a Colombia, fue al Festival Internacional de Teatro Universitario de la Universidad de Caldas, en Manizales. Fue por ELISA. En aquel momento estaba en mi primer semestre del primer año de ELISA. Eh, Habíamos hecho una obra de teatro que habíamos presentado en el CINOR, habíamos ganado los premios, qué sé yo, y nos invitaron a un festival en Colombia. ¿Cómo se llamaba la obra? Yo la vi. Entropía. Entropía. Tú has visto todo, Adonis Milán. Yo vi tu primer espectáculo que se llamaba El canto al pozo ciego, que yo me Si no recuerdo que fue, ese no fue el primero, es decir, el primero fue la otra orilla en la el otra, sótano. hombre, esa no la vi. Pero vi el Sí, canto al Pozo Ciego y a mí me gustaba mucho la escenografía que tenía, que era una cosa que construyó Eric Grass, el sí, director muy de bonito. arte con hilos, una casa Sí, muy muy interesante. bonito, sí. Eh, sí, eso, te digo, fuimos a Colombia y imagínate, era la primera vez que yo salía, tenía cuánto, 19 años. Eh, el choque más grande, te lo digo así, el choque cultural más grande fue llegar a la universidad y encontrarme en las paredes de la universidad carteles que los estudiantes habían puesto anunciando una huelga que iban a hacer dentro de una semana.
Es decir, Wow, dentro de la universidad, los estudiantes estaban promoviendo la huelga que iban a hacer la próxima semana. Tú te puedes imaginar cómo yo me sentía en aquel momento. Es decir, para mí aquello era completamente inconcebible. impensable, ¿no? Es decir, con las experiencias que yo había tenido en la ENA, con solo decir la palabra huelga, que ya eso te buscaba un problema. Imagínate llegar a un lugar donde tú pudieras hacer eso. Aquello fue para mí ese fue uno de los choques más grandes que tuve en Colombia, más allá de sí entrar a un mercado y encontrártelo lleno de cosas. Es decir, yo te digo, yo después de ese viaje, yo normalmente no tomo alcohol, a mí no me gusta, pero yo me tomé un whisky doble para regresar a Cuba después de aquel viaje porque yo decía, yo no sé cómo le voy a entrar a esto después. Fue una experiencia fuerte. Eh, por el otro lado, la iglesia. A ver, yo tengo una relación muy particular con la iglesia. Si yo de algún modo fui parte de, digamos, interna de la iglesia por 5 años. Mi relación con la iglesia nunca ha sido directamente con la iglesia, sino a través de un movimiento de la iglesia que me mostró una visión bastante diferente a la que otra persona pueda tener si se acerca directamente a una parroquia o algo así. Que son El los focos. movimiento de los focolares. Sí, el movimiento de los focolares a mí me abrió mucho la mente, es decir, me mostró una visión de la iglesia que yo no lograba ver yo solo, sinceramente. Por otro lado, lo que yo pudiera decir de la iglesia cubana, eh, a nivel de pensamiento y demás, yo creo que ahora mismo en el Instituto Félix Varela se están haciendo cosas muy importantes. Es decir, ahora mismo ese es el único lugar, yo diría así, donde tú realmente puedes ir a pensar realmente, digamos, a pensar sin que nadie te diga lo que tienes que pensar, a estudiar filosofía de verdad, a estudiar política de verdad. Sí, yo estuve un semestre ahí y tú te das cuenta de cómo realmente cómo son las cosas y de cómo tienes otras herramientas para estudiar lo que tienes a tu alrededor. Sí, yo siento que los líderes del futuro en estos momentos se están formando en el Instituto Félix Varela. En eso lo puedo decir. Por el otro lado, yo he hecho, es decir, como tú decías, he dirigido teatro para la iglesia. He trabajado en los últimos 2 años, di talleres de teatro en el Instituto Félix Varela. A nivel de temática, yo estuve libre completamente. Sí, yo ahí hablé de migración, yo ahí hablé de la situación política de un modo artístico y nunca tuve ninguna traba. Nadie me dijo nunca Pero, que no podía. pero no puedes hablar los temas que a la iglesia le son controversiales, Ahora, como la es, homosexualidad. está la moral de la iglesia, que como es su casa, tienes que respetarle sus reglas. En eso sí. Es decir, hay un cierto nivel de expresión de ti mismo, digamos, o de que va ahí, en contra de la moralidad de ellos. Y eso ahí, en ese sentido, sí te vas a encontrar con esas trabas. Lo sentíamos nosotros cuando estábamos ensayando en el espacio de los jesuitas. Y eso que los jesuitas son muy mente abierta, hay gente muy inteligente, y te das cuenta de que hay una cosa moral ahí, moralística, digamos, que choca con esta cosa de, de admitir la diversidad y de admitir que otro se puede expresar de un modo diferente al tuyo. Eso, imagínate, yo espero que eso evolucione de algún modo y que eso cambie, pero eso va a llevar años, porque es una historia demasiado... Pero sí, es lo que tú dices, es decir, a nivel moral hay mucho tabú dentro de la iglesia. Pero Tú, yo est- sí siento, sí, que hay tú, lugares donde sí están enseñando a la gente a pensar, eso sí. tú estuviste en el movimiento de los focolares algunos años, ¿no? Digamos, sí. Es como estar en el sentido de que yo todavía siento que pertenezco al movimiento de los focolares en cuanto a que comparto sus ideales, comparto su misión, pero estuve como miembro interno, digamos, como 5 años. Arnaldo, ¿puedes explicarme qué cosa es los focolares? Porque, por ejemplo, yo veo eso como, perdóname, desde mi ignorancia, como muchos otros, como una secta, que me da como un miedito. ¿Cómo No, no. funciona? ¿Qué cosa es? A ver. A ver, el movimiento de los focolares es un movimiento dentro de la Iglesia Católica que nació en Italia. Sí, es un movimiento que tiene una misión que es la fraternidad universal, es decir, la paz y la fraternidad universal. Esa es la misión del movimiento de los focolares, hacer que personas diversas puedan vivir juntos y en armonía.
Y dentro te vas a encontrar personas, no solamente cristianos católicos, sino cristianos de varias iglesias, personas de varias religiones, personas incluso que no tienen una fe religiosa, pero que comparten simplemente la misión del movimiento. Es decir, es muy abierto. No todo el mundo tiene que estar comprometido al mismo nivel, no todo el mundo tiene las mismas características. Ahí te puedes encontrar de todo. Sin más que una secta, es todo lo contrario, es muy abierto. De hecho, hay gente en la iglesia que se asustan de lo abierto que es, porque no entienden, es decir, piensan que uno tiene que ir ahí a que te conviertan o qué sé yo, y totalmente, es decir, tú vas ahí y tienes la posibilidad de expresarte como eres. Sí, en ese sentido, y yo estuve, pero yo estuve como parte de los que, digamos, estuve queriendo ser parte de los que impulsan este movimiento, de los que se consagran al movimiento, y estuve 5 años viviendo con ellos. Wow. ¿Cómo te fue en esos cinco años? Digamos, para mí, me abrieron mucho la mente, imagínate, conocí el mundo, conocí personas del mundo entero, fue una riqueza cultural impresionante, pero me daba cuenta de que una parte de mí se estaba sintiendo atada, se estaba sintiendo sofocada, reprimida, eh, y esa fue una de las cosas que me hizo, digamos, decidir, no, que me hizo darme cuenta de que ese no era mi lugar, o que esa no era mi vocación, digamos. Yo quiero preguntarte ahora sobre la represión política. Tú como actor has tenido como una voz antigubernamental y lo has expresado. ¿Cómo han sido tus experiencias con la represión política y lidiar con la seguridad del Estado o la contrainteligencia? Ahora actualmente me emigraste, estás en Nueva York. Ujú. Y siempre has tenido eso también, por eso es que decidí titular, llevar el teatro a cuesta, porque tú siempre has sido como ese actor que va llevando tus conocimientos, tu manera de proyectarte como actor a cualquier parte, ya sea en un movimiento religioso o de pronto fuera de Cuba también. Cuéntame esto de tu confrontación con el régimen cubano. ¿No? Yo pienso que cada uno tiene una experiencia, Hmm. eso, unos más como más frontales que otros, pero todos tenemos una experiencia y eso es válido y es válido también hablarlo, porque también ellos no funcionan de la misma manera con todo el mundo Exacto. y trabajan siempre en las sombras también. ¿Cómo fue lo tuyo? ¿Cómo fue tu experiencia? Yo, primero que todo, tengo que decir que, como tú mismo decías, yo no fui un caso es decir, no me considero que sufrí al nivel de lo que de lo que has sufrido tú, de lo que ha sufrido Triana, por ejemplo, Camila, es decir, mi Pero nosotros, respeto. pero nosotros hicimos activismo político. Es que Exacto, sí, sí, es la sí. diferencia. Nosotros rompimos como la barrera de ahora. Sí. ¿Qué sufre un actor que no hace activismo político, pero que simplemente dice sus ideas? ¿Qué es lo que pasa? Porque yo recuerdo que incluso nos detuvieron una vez. Exacto. Por ejemplo, una cosa tan simple como estar haciendo un proyecto cultural, como el que estábamos haciendo nosotros, que era un proyecto súper lindo, súper bien fundamentado, y que por supuesto era un proyecto de casi un pequeño festival de teatro norteamericano, y fuimos a pedirle apoyo a la embajada norteamericana, como uno hace cuando está haciendo una obra belga o una obra noruega o una obra alemana. Vas a las embajadas y trabajas con esas embajadas. Es decir, hicimos eso mismo, y saliendo de la embajada nos detuvieron. Sí, ya sabíamos cuando entramos que los policías se habían dado cuenta y que lo habían comentado. En cuanto salimos, nos estaban esperando y nos pidieron el carnet de identidad. Y tú recuerdas con la ironía que nos decía cuando tú preguntabas, pero qué fue lo que hicimos, ellos decían, tú sabes lo que hicimos, no sé qué, y nos miraban con la ironía que nos miraban, ¿no? Querer hacer una obra de Tennessee Williams y de Bien O'Neill, como hicimos. eh, Sí, la más linda es que sabíamos que ellos tenían el proyecto, porque yo recuerdo cuando yo envié el proyecto me acuerdo que yo abrí la cuenta de Perséfone, y tú me diste la cuenta de Perséfone para que yo lo enviara, no sé qué. Yo enviando el correo a la embajada,
Google empezó a mandarme mensajes de que mis contraseñas habían sido hackeadas. Sí, Google empieza a decir que había una brecha en la seguridad de mi correo electrónico y de mi cuenta de Google. Casualmente eso pasó mandando yo el correo a la embajada. Sí, yo no me quiero poner paranoico, pero sería mucha coincidencia que a mí me hackean las contraseñas de mis cuentas personales después de haber mandado un correo a la embajada de los Estados Unidos. Eh, sí, uno lo hacíamos con la conciencia de que ellos sabían exactamente a pie de la letra lo que nosotros estábamos haciendo. Es decir, nosotros además no teníamos que esconderle nada a nadie. Yo sí te digo, yo fui de los que compartió la situación como estaba pasando, es decir, a nivel político en Facebook. A mí me, Era una a de mí- las, a mí- de las pocas, sí, no, esto que no sé si te lo conté en los últimos interrogatorios en Cuba, a mí me preguntaron sobre eso, sobre el proyecto, y yo le dije así, yo le dije, sí, es una obra, vamos a hacer 2 obras de teatro norteamericano de Eugene O'Neill y Tennessee Williams. Y le sonreí como, tú no sabes quiénes son, pero igual te digo. Eh, y ya, era como, y el tipo me hizo así como, bueno, pero ellos tienen como esa locura también, ¿no? De creerse que de pronto en lo más mínimo ya hay que vigilar, ya hay que, o sea, además claro. que trabajan con esa mentalidad del terror y que sustenta también su imperio del terror. Yo te digo, cuando empezó todas las cosas estas del 27N, que yo estaba fuera de Cuba, yo estaba muy eufórico con lo que estaba pasando. Fue una de las cosas que hizo que yo decidiera también de que quería estar en Cuba en ese momento. Yo estaba en Egipto cuando todo esto empezó y yo apresuré las cosas porque yo quiero está pasando una revolución en Cuba, yo quiero estar ahí en este momento, quiero ser parte de eso. Y fue una de las cosas que me impulsa a acelerar el proceso y a regresar. Yo inmediatamente yo había entrado en contacto con Junior desde Egipto, sinceramente le había agradecido por las cosas que estaba escribiendo, porque yo me sentía inspirado y me encontraba en las palabras de él. Y, y lo que hacía era eso, compartir cosas, entrar en contacto con él. Eso poco a poco me fue trayendo dificultades hasta el punto de que la seguridad del Estado me llama. Es decir, primero contacta dentro de la iglesia, no directamente a mis superiores, pero como que le hacen saber atento que este está entrando. Sí, hay una oficina del Partido Comunista que atiende directamente a la iglesia y que le da Religioso, sí. asuntos religiosos, que le da ¿sabes? Las orejas a los superiores cuando alguno de los miembros de sus congregaciones está haciendo algo que ellos consideran que está mal. Y por supuesto, los superiores te dicen, mira, está pasando esto. A mí, yo tengo que confesar, a mí en los focolares nunca nadie me dijo que yo no podía expresar mi opinión. De hecho, a mí me dijeron, sí, el responsable de aquel momento me dijo, yo no hablo porque no es mi país, pero tú tienes todo el derecho a hacerlo. Sí, yo como cubano, y a mí eso se me respetó todo el tiempo. A mí nunca nadie me dijo ahí que no podía compartir lo que me diera la gana o entrar en contacto con la gente que no me diera la gana. La policía sí me llamó y me dijo que querían tener una conversación conmigo, un primer encuentro fue lo que me dijeron, para conocernos. Sí, sí. Mi superior me dijo, si ellos no te mandan una citación escrita con menos de 24 horas, es decir, con más de 24 horas o al menos 24 horas, y además especificando la razón por la cual ellos quieren hablar contigo, tú no tienes por qué ir. Yo los llamé de vuelta y le dije eso. Y después le dije, mira, yo ni siquiera estoy viviendo ahí, porque ellos me habían citado a la estación de policía de mi casa. Yo le dije, yo no estoy viviendo ahí, yo estoy viviendo en una iglesia, en playa y no sé qué. Y entonces ahí enseguida como que me dejaron tranquilo y no me molestaron más aquella vez. Así que ni siquiera tuve ese encuentro con él. Sí recuerdo que, por ejemplo, mi mamá me pidió que no compartiera más cosas y ahí me di cuenta de que es verdad. Yo decir, sobre todo cuando uno está fuera de Cuba, uno se siente libre de expresar lo que sea, pero es verdad que las consecuencias caen sobre tu familia. Sí, mi mamá que en aquel momento trabajaba para el gobierno, es verdad que puede perder el trabajo porque su hijo está porque en Cuba tú sabes cómo funcionan las cosas. Sí, sí. Y cuando yo salí de Cuba,
que como tú dijiste, yo llegué aquí a los Estados Unidos porque hice la travesía, es decir, salí por Nicaragua y llegué a México y de México llegué aquí. Yo estuve 45 minutos encerrado en un cuartico con un agente de la seguridad del Estado a punto de perder el avión porque él a esa hora quería, uno, darme a entender que sabía todo de mí. Es decir, el primero me tuvieron media hora esperando en lo que él se leyó mi expediente. Después me hizo entender que sabía todo de mi vida. Todo el tiempo me decía, no, porque tú hiciste esto allá y no sé qué, y porque tú hiciste no sé qué. Sí, para darme cuenta, para que me diera cuenta de que había hecho su tarea. Después me quería convencer de que yo estaba mal y de que me cuestionó mi relación con Archipiélago, me cuestionó que salí en una foto de la boda de Junior, me cuestionaron muchísimas cosas. Me cuestionó las obras que hacíamos con Perséfone. Y todo el tiempo él me decía, eso fue al final, el cierre de oro, me dijo, tú te vas y nosotros estamos contentos por eso, pero tu familia se queda. Y me dijo, y sería una lástima que tú no pudieras regresar a Cuba a visitar a tu familia. Fue lo que me dijo. Claro, esto Entonces viene con eso. me Ellos, dijo, de aquí en adelante ten cuidado con lo que tú publicas. Porque además me dijo, nosotros después del 11 de julio estamos revisando todas las redes sociales, y estamos controlando todas las redes sociales de todo el mundo. Y él me dijo que eso me podía incluso llevar a la cárcel porque estaba yendo en contra del decreto ley no sé cuánta mierda. Entonces, es decir, me dijo, ten cuidado incluso con los likes. Es decir, ten cuidado a lo que tú le das un like porque tu familia se queda. ellos te Así secuestran que a la familia, prácticamente. imagínate estar Un en secuestro. esas... Sí, esa fue la experiencia que... Yo sí te digo, yo incluso trabajando sobre todo con Perséfone, yo no sentí en ningún momento que yo estaba haciendo algo. Y tuvimos vigilancia, vigilancia en los ensayos, ¿te acuerdas? Nosotros tuvimos vigilancia varias veces. Sí, Tuvimos, era obvio. lo que pasa era que yo no quería tampoco, ellos eran como unas moscas que estaban ahí y yo le hacía así o ya están ahí, ¿entiendes? Porque tampoco el caos, el terror. Yo pienso que también yo era responsable de un grupo de personas que no todos estaban involucrados igualmente por política. Exacto. Había gente joven como Rainer o gente que trabaja en una institución como Jonathan, que lo único que le interesa es hacer teatro. Y ellos estaban ahí, la patrulla estaba fuera casi siempre de las funciones. Siempre había una Hmm. patrulla en la esquina, pero yo no decía nada. Yo abría los veía y decía, está bien. Y funciona el network como eso, como tratar de manejarse con ese sistema que es tan brutal. Háblame un poco de tu experiencia haciendo como actor en los últimos años en Cuba. Tú regresas a Cuba y trabajas con dos grupos, un grupo independiente y un grupo de la institución, y también haces televisión. Tú te moviste como indiferente. Querías moverte, querías actuar. Yo quería probar todo lo que no había hecho. Yo quería hacer cine y tuve la posibilidad. Quería hacer televisión y tuve la posibilidad. Y quería, bueno, ¿eh? Trabajaste en La Mujer Salvaje de... Sí, con Alan González, que fue una experiencia súper linda. Eso sí, fue la primera vez que estaba en un ambiente de cine y me sentí súper bien porque Alan hace que tú te sientas bien. Realmente es un director de actores fantástico. Además de que, bueno, trabajar con Lola, que yo la veía desde que yo era un niño, la miraba así como... Esa fue una experiencia muy linda. Después tuve la experiencia de la televisión, que sinceramente tengo que decir, cuando yo me leí el guión, cuando me mandaron el guión, que yo me leí todos los guiones lo más rápido que pude porque quería tener una idea de qué era, yo dije, bueno, yo necesito dinero, yo tengo dos opciones, o irme a prostituir a Malecón o irme a prostituir con la televisión. Y en ese caso preferí irme a prostituir con la televisión. Es decir, para mí, desde el momento que lo leí, yo me di cuenta de que aquello iba a ser una prostitución cultural, pero lo necesitaba porque necesitaba el dinero. Porque además de que, es decir, a pesar de que lo que nos pagan es una mierda, era mucho más de lo que nos pagan en un grupo de teatro. Y yo en aquel momento, cuánto te pagaban, Arnaldo? yo creo que al final, por todos los meses de trabajo, que fueron como 4 meses, y tú trabajas turnos de 12 horas cuando te toca, y
¿Sabes? Creo que al final lo que me pagaron fueron 34.000 pesos cubanos, una cosa así. Sí, tampoco es el dineral, pero piensa que eso es Un poco más que el doble de lo que te pagan en el teatro. de lo que te pagan en el teatro y si lo comparo con el salario de mi mamá, que era maestra de escuela primaria, ni te digo, eran años de trabajo de mi mamá. Pero, pero sí, digamos, el guión era pura fanfarria política. Sí, una serie que Sí, se llamaba, ¿cómo se llamaba la serie? Valiente, Valiente se llama. Sí, yo te digo, yo sinceramente disfruté mucho el trabajo con la directora y el equipo creativo. Pienso que fueron personas que trataron de hacer lo mejor con lo que tenían, pero el guión para mí esa era una tarea del partido. Si tú te lo leías y te das cuenta de que ya le dijeron, a pesar de que lo intentaron vender de otra manera, aquellos era pura fanfarria política. Lo que pudo haber sido una historia humana realmente, de gente que realmente fueron a arriesgar su vida por servir a otros y de todo lo que se creó durante la pandemia, se convirtió en una fanfarria política que al final hizo que nadie se conectara con esa serie. Nadie. Así, muy pocas veces, excepto los familiares de los protagonistas reales, muy poca gente se conectó con eso. Sí, cuando lanzaron el perfil en Instagram de la serie, los primeros seguidores, que éramos como 30 éramos todos miembros del equipo creativo y actores. Es decir, nosotros mismos estábamos siguiendo la página, aquello daba pena. Yo no sé cuántos seguidores llegó a esa página. Sí, eso fue para mí fue un fracaso. Para mí fue un fracaso, a pesar de que te digo, disfruté mucho la experiencia. Pero si el guión de base no es bueno, si del texto de que tú partes no es bueno, es imposible, es muy difícil que saque algo bueno de eso. Y el teatro que hiciste dos clásicos además, dos grandes clásicos, entre, Sí, entre Eurípides y Shakespeare, ¿no? primero tuve, es decir, la oportunidad de hacer Medea con jazz, Bueno, que estabas ensayando primero conmigo hace mucho tiempo, lo que pasa es que ese proceso de Ricardo demoró 8 meses. Fueron exacto, es decir, 8 meses. a ver, lo de Ricardo fue matar un enano que tenía desde hacía años. Es decir, yo me había pasado, sobre todo también durante la pandemia, me dediqué a estudiar Shakespeare, vi muchas obras del Globo que pusieron online. Es decir, yo estaba loco por hacer una obra de Shakespeare y de momento tú me hablas, me encuentras en la cola del ciervo encantado y me disparas así directamente, estoy haciendo esto, quiero que estés, no sé qué. Es decir, hacer una obra de Shakespeare, un drama histórico completo así, eso a nadie se le ocurre esa locura, excepto a ti. Y, y para mí era una oportunidad de poder finalmente, ¿sabes?, experimentar y aplicar las cosas que había aprendido. Eh, Tú también en Ricardo II, no solamente trabajaste como actor, para mí fue decisivo tenerte como asesor, tenerte además como reto de que Adonis, esto, ¿por qué? Esto no me gusta. Y yo esto de eso porque me da la gana, o no sé qué. O sea, eso es interesante porque no todo, no, en el teatro yo pienso sobre todo cuando uno es joven, cuando uno está investigando, cuando uno está sí, creciendo, uno necesita también tener una contraparte eh, que te rete. Y también fuiste decisivo en el entrenamiento. Yo estaba muy preocupado cuando Ricardo en el coro, porque la mm, obra era una gran masa y cada uno tiraba para lo suyo. Y yo creo que gracias a tu entrenamiento y gracias a que yo fui pautando cosas mm, muy específicas entre todos, ellos lograron unirse, porque si no, no había. Cada uno iba a trabajar un estilo diferente y un registro interpretativo totalmente opuesto. s- Entre tú, el día de la conferencia con Sarah Finch, y eso me ayudó a ir ganando, porque si no, mm. y eso te lo agradezco mucho, y tu labor también como maestro, como docente, se vio reflejado ahí. Eh, háblame un poco de esta experiencia y háblame también de tu experiencia con Medea, con la montaña. No, a ver, lo de Ricardo fue súper rico. Es decir, el hecho de que fuera independiente, el hecho de que yo me sentía parte de lo que se estaba creando y a mí me daba mucha libertad. Si yo me acuerdo, yo estaba ensayando Medea, filmando la serie y después cuando me iba a ensayar, yo me sentía que ahí podía hacer lo que me daba la gana. En el sentido de que no me sentía
reprimido artísticamente en ese sentido. Que yo podía proponer, que podía probar cosas, que eh, se convirtió en una especie de desahogo. Es verdad que el proceso fue largo, Como la- un proceso súper largo, eso, pero porque sabes que era un elenco súper grande, no todo el mundo estaba disponible todo el tiempo, había un montón de problemas. Pero Pero al final fue lindo porque se quedó un buen elenco, se quedó una buena... sí, no, 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 es que, a ver, al inicio era la diversidad que había ahí, era un problema al inicio, porque cada uno estaba, como tú mismo decías, trabajando del estilo de donde venía. Pero después esa riqueza, eso se convirtió en una riqueza, la diversidad esa al final. Es decir, al final, cuando encontramos un lenguaje común, se veía una cosa súper rica. Es decir, lo que experimentó el público fue una cosa muy, muy buena, muy linda. Sí, yo realmente me sorprendió mucho la respuesta del público. Bueno, se lamentó mucho que la temporada fuera tan corta porque realmente nosotros cuando empezamos a presentarse al público es que la obra empezó a, a compactarse. Nosotros lo experimentamos cuando, si alguien ve la grabación de la obra, como bien sabemos nosotros que fue el mm, primer día y por miedo a que nos cerraran, mm, la grabación no refleja lo que la gente vio al final. Cuando realmente nosotros, ¿sabes? Que los personajes empezaron a encontrarse, las dinámicas empezaron a salir, nosotros empezamos a disfrutar lo que estaba pasando, ¿sabes? Si nosotros hubiéramos seguido, como dijo Carlos Díaz, si hubiéramos seguido 2 meses más, hubiéramos alcanzado un nivel. Yo también te digo, yo se lo decía a Tania Brugueras hace un tiempo una conversación que tuve con ella. El teatro independiente en Cuba, al menos en las circunstancias, no sé en Nueva York, no sé en España, pero en Cuba como se hace, que no solamente es teatro independiente, es un teatro ilegal, un teatro clandestino, Exacto, un teatro perseguido, donde arrestaban a un actor o donde citaban a otro, en las circunstancias que se hace de precariedad además, de tiempo, de que esa gente tiene otros trabajos, nunca va a tener un terminado eh, tan, tan, tan construido, ¿no? Como el que tú puedes construir en una institución que tienes todo el tiempo, claro. el salario y las comodidades, siempre va a quedar imperfecto, ¿verdad? Pero también tiene esa belleza, ¿no? De lo rudimentario y eso funciona. Además de la vida que tiene. Si tú esa misma obra la haces a lo mejor en la comodidad de la institución y no hubiera sido la mitad, ni la mitad de lo vivo y la mitad de lo agresivo que fue Ricardo, porque nosotros lo estábamos haciendo porque nos daba la gana, sí, porque queríamos hacerlo, porque sentíamos que que aquello tenía un sentido. Sí, eso le dio la fuerza también y la agresividad que tenía. Si eso se hubiera hecho, qué sé yo, en el Uber de Blanc, que a lo mejor no hubieran resuelto todas las cosas, la obra hubiera quedado como una obra de museo, qué sé yo, como una cosa. Yo creo que exactamente eso fue lo que le dio la vida y le dio la fuerza que tuvo Ricardo. El hecho de hacerlo por los cojones, es decir, porque Y el espacio y meterte a el hacer espacio, un drama histórico en un caserón en Centro Habana, que era un el bar espacio lleno de... ese, Sí, era... salvó la obra. Eso nos Había, salvó. había algo místico ahí moviéndose. ¿Cómo te va también trabajar al mismo tiempo con una institución? ¿Cómo te divides? A ver, mira, yo no considero que trabajar con jazz fue como la experiencia que he tenido con trabajar con la institución a nivel general. Piensa que Jazz se formó como director en Inglaterra. Jazz tiene una mentalidad de trabajo que no es la mentalidad de Cuba. Y eso yo lo sentí desde el primer momento trabajando con él. Es decir, Jazz no va a perder tiempo. Jazz no te va a hacer perder el tiempo. Eso es importantísimo. Eh, Él viene ya con todo pensado. Él se pone como escudo, digamos, entre la institución y tú. Es decir, Jazz nunca te va a pedir a ti que entres en contacto con la institución de algún modo. Él siempre va a hacer esas cosas y como protege mucho a los actores. En ese sentido, yo iba a mis ensayos, hacía lo que tenía que hacer y ya. No sentí que estaba trabajando para la institución porque él se tomaba los problemas para él. Sinceramente, resolvía todo él y no hacía que nosotros nos preocupáramos por las cosas. Yo pienso que si muchos directores además de que él sabe,
de que tú estás haciendo otras cosas y lo respeta. Él, sí, él sabe que yo estaba sabía que yo estaba ensayando contigo, él sabía que yo estaba haciendo lo de la serie y buscaba el modo de acomodarse para que yo pudiera hacerlo todo a la misma vez. Y si me tenía que mandar a un carro, me lo mandaba. Y si, es decir, si muchos otros directores de la institución tomaran esta mentalidad de que el actor no le pertenece, de que uno tiene que hacer, crear condiciones para que el trabajo fluya, ¿sabes? Yo creo que si muchos otros directores pensaran como ya, eh, sería mucho más fácil para nosotros realmente trabajar dentro de los teatros institucionales. Arnaldo, cuando yo me voy de Cuba, así, esto no lo, estamos hablando un poco también de cosas cercanas. Yo me voy de Cuba, Instar me invita a documentar, yo logro salir, tenía mucha presión, pero tú te quedas frente a un proyecto con Jennifer Flechoso que también, a mí me encanta Jennifer como actriz, siempre lo digo, yo la adoro. Eh, tú te quedas frente a un proyecto muy interesante que es hacer una obra de Tennessee Williams, y esta obra no se logra hacer porque después que estuvimos meses, eso todavía a mí me choca mucho Ujú. y quiero hablarlo aquí en el programa como un testimonio porque creo que es importante hablar de esto. Sí. Es importante como Ujú. nosotros los artistas independientes no tenemos vías de subvención nosotros, y que no nos coman la cabeza nadie, que nosotros lo que más hemos hecho es trabajo por amor al arte. De hecho, Ricardo Ujú. II, de todo el dinero que los actores lo que cobraron fueron $100. Claro, y lo que cobré yo, que era casi nada, me dio para comprarme este teléfono, que eran $150. Dios ¿Ok? mío. Y todavía lo tengo. Quiero decir esto para que no es que nosotros no queremos dinero para nosotros queremos dinero para producir y para poder vivir mínimamente en ese país que es imposible. Entonces tratamos de que la Embajada de los Estados Unidos nos ayudara. Tú hiciste un proyecto maravilloso, Hicimos así. tú estudiaste el Grant, te metiste dentro de la historia del Grant, que ya con Maite, una Mm. productora, una gestora de audiovisuales en Cuba. Y entonces al final a mí me sorprendió que un proyecto tan bueno, yo dejé una hora montada en Cuba y tú estabas montando otra. No le dieron el dinero. O sea, ¿qué es lo que pasa con las embajadas? Porque esto pasa mucho. Las embajadas no apoyan el sector independiente, o al menos en el teatro. Hay como una muralla, hay algo como qué es lo que pasó ahí? Yo te digo, en las embajadas en general, por hablar de las embajadas en general, no quieren entrar en problemas con el gobierno. Si no pasas por una institución, y tú lo sabes bien, cuando Ricardo II y fuiste a la embajada de Inglaterra, esa fue la respuesta que te dieron. Pero no fueron ni siquiera los ingleses, fueron los cubanos. Fue la muralla cubana que te dice, tienes que hablar con los ingleses a través del Ministerio de Es, Cultura. Yo dije, bueno, nunca hablaré con ellos. exacto. Sí, pero también hay mucha, está la actitud de la embajada que no quiere buscarse problema también. Es decir, es una cuestión difícil. Pero la embajada de Estados Unidos, uno esperaba al menos ¿sabes? Una actitud un poco diferente. Al inicio nos trataron súper bien, nos abrieron las puertas, ¿no? ¿Sabes? Nosotros sentimos un nivel de profesionalidad en aquel primer encuentro que a mí me dejó, yo decía, yo no puedo creer que hay gente que trabaja así en Cuba. Y yo estaba muy emocionado con lo que podía salir de ahí. Con la que estaba encargada de asuntos culturales en aquel momento, yo siento que estaba convencida del proyecto, que siento que estaba apoyando el proyecto. Además, el proyecto, como tú dices, ¿La estaba bien cubana o escrito. la norteamericana? La norteamericana, no la norteamericana. Pero después, ¿qué pasa? Que nos cogió el cambio de personal ese, llegó el nuevo agregado cultural. Eh, yo te digo, yo poco a poco después estuve viendo cómo él se movía. Fíjate, nosotros teníamos el proyecto este, que era un proyecto sólido, un proyecto cultural, un proyecto Muy educativo, norteamericana. que era para promover la cultura, ¿sabes? El teatro norteamericano, el cine norteamericano, que es lo que una embajada debería estar buscando en cualquier país. Sin embargo, este hombre decide no apoyarnos a nosotros
pero empieza a apoyar un festival, y perdónenme la gente que está envuelta, sinceramente, un festival de gráfica, no sé qué, que si tú lo miras desde el punto de vista artístico, sinceramente dejaba mucho que decir. Es decir, tú te ¿Tú das crees cuenta de que, que lo hicieron porque yo me fui de Cuba? Porque de alguna manera, sinceramente, ellos lo que estaban buscando era un detonante político. Es decir, armar un show político. Y el proyecto nuestro parece que era demasiado cultural. Es decir, ellos necesitaban armar un... Ya el hecho de que tú te fueras, que tú eres una persona que a ellos les hubiera interesado mucho en el sentido de no solo... Porque fíjate, si ellos se interesaran más por tu desarrollo artístico, Adonis, por lo que tú estás proponiendo en el teatro en Cuba, por las cosas que tú estás... Pero no, a ellos lo que les importa es el ruido que tú puedas armar ahí con lo que está pasando. Y yo estoy convencido de que el proyecto les pareció poco político, lo que es un absurdo, porque si tú miras las obras que estábamos haciendo, sí, ahí había un mensaje muy claro, pero no era un mensaje simplón y no era un mensaje obvio, que a lo mejor es lo que están buscando, que es lo que vimos después en esta cosa de arte gráfico que hicieron. Sí, no, si yo ellos creo se lo, hubieran lo, puesto a pensar, lo político también está en la gestión, exacto, en crear un espacio cultural independiente en que Cuba, en exista esta fomentar. resistencia cultural es importante, que exista un teatro fuera de la institución, ya eso, ya es una afirmación, ya eso ya es un statement, es un, ¿sabes? Es válido, ya eso debería ser sostenido. Ya yo me decepcioné muchísimo, sinceramente, de una decepción muy grande, porque me di cuenta de que al final todo el mundo lo que está es buscando, todo el mundo está trabajando a favor de su agenda política, y uno que está ahí tratando de sostener una verdad, a nadie le interesa si no coincide con su agenda política. Entonces nos encontramos de momento no apoyados por la institución y tampoco nos encontramos apoyados por una institución que supuestamente debería estarnos apoyando. Entonces yo creo que la embajada debería preguntarse si ellos realmente quieren poner la calidad por encima de no sé, de su victoria a pequeño plazo, porque podemos hacer un cabaret y decir abajo la dictadura, eso lo podemos hacer. Pero es eso lo que vale, es eso lo que va a quedar, es eso lo que va a penetrar en la mente de las personas, es eso lo que a largo plazo va a producir un cambio de mentalidad, no me parece. Pero ellos sabrán dónde quieren poner su dinero. Yo me decepcioné muchísimo de eso. Querido, emigras a los Estados Unidos, estás en Nueva York. ¿Cómo es para un actor cubano reinventarse? Yo sé que tú eres incansable, yo sé que tú vas a lograr el teatro y subirte a un escenario y no vas a parar. Pero hay muchas personas que deciden porque cuando tú llegas de migrante en un lugar, te ves en, en un laberinto donde las paredes que te dicen que abandones lo que tú fuiste, ya sea actor, director. ¿Cómo es tu experiencia? Es muy doloroso que hay muchos actores que se plantean no volver a actuar. O se plantean, no, eso ya yo lo hice, o eso quedó. Gente Mm. con muchísimo talento. ¿Cómo tú ves eso? ¿Cómo tú encaras a la emigración? ¿Y cómo ves tu futuro en el teatro en los Estados Unidos? A ver, yo te voy a decir, la vida del emigrante es dura siempre. Yo he tenido mucha suerte. Yo me siento bendecido, sinceramente, porque he tenido mucha suerte. Tengo muchas amistades que me han ayudado, que me están ayudando. Pero aquí la vida del emigrante es dura en el sentido de aquí tienes que trabajar mucho. Aquí, sobre todo en Nueva York, el alquiler es muy caro, la comida es cara, si el nivel de vida es muy caro. Entonces le tienes que dedicar gran parte de tu vida a estar trabajando para hacer dinero. Yo estoy de camarero en un bar, gracias a Dios y a mi hermano, y que pude encontrar ese trabajo. Y, pero esa tiene que ser un poco mi prioridad. Yo decidí no darle toda mi energía y mi tiempo porque yo quiero hacer otras cosas, pero sí tengo que darle mi prioridad porque tengo que vivir. Pero por el otro lado, esta es una ciudad que está acostumbrada a la diversidad. Si yo no pensé nunca en venir a Estados Unidos. A mí fuera de Nueva York no me interesa los Estados Unidos, sinceramente.
Esto es una ciudad que está acostumbrada a la migración, una ciudad que se enorgullece de la diversidad. Entonces yo aquí nunca me he sentido como desde que llegué, van a ser 4 meses, no me he sentido rechazado, todo el contrario, me he sentido muy bienvenido. Es una ciudad en la que te tienes que preguntar quién eres y en la que descubres poco a poco qué es lo que quieres hacer porque tienes todas las posibilidades del mundo. Tienes la oportunidad de hacer lo que te dé la gana. Entonces eso hace que te preguntes quién eres, qué quieres hacer con tu vida. Yo quiero ser actor. Yo me dediqué los 2 primeros meses a investigar cuáles eran los pasos que tenía que hacer para lograr ser un actor en Nueva York. Me leí cuánto libro hubieran escrito en el tema y llegué a la conclusión de que estos son los mínimos pasos que tengo que hacer. Yo estoy viendo mucho teatro, mucho teatro. La semana pasada fui a ver 7 obras de teatro en Broadway, que eso aquí es una locura porque los precios son increíblemente caros, pero hay modos de encontrar, ¿sabes? Hay maneras en las que puedes pagar menos y puedes ir a verlo. Y yo estoy dedicando mi energía y mi tiempo a eso, a lo que quiero hacer, aprendiendo, conociendo personas. Mañana tengo una entrevista para un estudio muy importante que hay aquí en Nueva York que enseña la técnica de Meissner y mañana tengo una entrevista con ellos para ver si me aceptan y puedo empezar a estudiar ahí. No solo para poder profundizar más en esta técnica que me encanta, sino para conocer gente del medio, para entrar en contacto. Es decir, yo me estoy construyendo las oportunidades. Aquí nadie me va a regalar nada. Sí, yo tengo amistades que me están ayudando, pero aquí nadie me va a regalar nada. Aquí las cosas me las tengo que ganar yo mismo. Y estoy trabajando en eso. Yo quería hacer una obra, me metí en internet, busqué dramaturgos latinos jóvenes que estuvieran aquí en Nueva York, le escribí a uno por Instagram y estamos escribiendo, él me aceptó, me dio una cita, le conté el proyecto que quiero hacer y estamos escribiendo una obra juntos. Es decir, aquí todo es posible, pero todo es posible si tú lo quieres hacer, con todas las consecuencias que lleva. Puede ser que sí te puedes pasar hambre, sí. Puede ser que el salario que tengas nada más que te llegue para pagar el alquiler, sí, pero es tu decisión. Tú quieres el dinero, el poco dinero que tienes, ¿lo quieres coger para ir al teatro o lo quieres coger para ir a una fiesta, ir a un bar? Es decir, yo no estoy diciendo que una sea mejor que la otra, estoy diciendo que es la vida que tú eliges tener. Por eso yo si considero la gente que decide no seguir su carrera como actores, yo lo puedo entender, es difícil. Ser actor en este país es muy difícil porque la competencia es muy grande. Pero también está la gente que hace teatro independiente en salitas pequeñas simplemente por el placer de hacer teatro, porque lo necesita. Está la gente que se hace un monólogo porque, sabe, necesita expresarse artísticamente. O está la gente que decide tratar de entrar a la industria y entonces hace todos los sacrificios y toma todas las clases y hace todo lo que tenga que hacer para lograrlo. Depende de ti. Yo creo que depende de ti. Para mí, el que decidió dejarlo es por su decisión personal, no porque no exista la oportunidad. Querido, ¿cómo ves el futuro de Cuba? ¿Te planteas en algún momento volver? ¿Cómo ves el futuro del teatro y la cultura en Cuba? Lamentablemente ahora el teatro está sufriendo un bajón como Cuba en general. Hay una gran crisis de profesionalidad. ¿Qué pasa con Cuba y cómo ves el futuro de cultural y político de Cuba? Yo tengo la esperanza de que las cosas en Cuba van a cambiar. No tengo idea cómo va a ser, pero yo sí tengo fe que en algún momento Cuba se va a abrir y que Cuba va a cambiar mentalidad. Yo esa fe no la quiero perder y no la voy a perder. No sé cómo va a ser, no sé quiénes van a ser los protagonistas de esa historia. Evidentemente no voy a ser yo desde Cuba porque ya me he dado cuenta de que yo ahora mismo tengo otras prioridades. Sí pienso, sí sueño algún día. Yo te voy a decir, yo todo el tiempo que estuve fuera de Cuba, después de haber estado dando clase en la ENA, siempre pensé en la ENA como cuántas cosas se pudieran cambiar ahí. Y ahora que estoy aquí viendo teatro, viendo todas las cosas que estoy aprendiendo, mi sueño sería un día, después de años, cuando Cuba cambie, poder regresar a Cuba y poder dar mi aporte a esa escuela para hacer de verdad una academia que forme actores, pero actores con mente abierta, actores con una técnica actualizada, ¿sabes? Crear un ambiente de aprendizaje sano. Ese es uno de mis sueños, sinceramente. No sé si va a ser en la ENA, no sé si va a ser cuando Cuba cambie, crear una academia con otras personas, pero ese es un sueño que yo tengo. Cuando yo pasen los años y yo aprenda lo que tenga que aprender,
yo quiero retribuírselo a los jóvenes de mi país. Yo quiero hacer eso. Eso es uno de mis sueños. Poder regresar a Cuba y trabajar en una academia o ayudar a una academia para formar actores. Ese es mi sueño, espero poderlo cumplir en algún momento. No sé cuándo eso va a cambiar, pero definitivamente para que eso suceda tiene que haber un cambio de mentalidad y de gestión política en Cuba, porque ahora mismo eso sería imposible. Ya lo intenté estando ahí y sé que eso sería imposible, pero es el sueño así, que me gustaría cumplir. Bueno, Arnaldo, muchísimas gracias por tu entrevista, muchísimas gracias por tu testimonio. Yo pienso que siempre es esperanzador escuchar a jóvenes artistas que han emigrado con esas ganas y con esa visión inquebrantable de seguir su carrera, porque da mucho dolor gente con talento que ya deciden colgar los guantes. Y tú todavía te los estás como ajustando bastante bien. Ahora es que nada, muchísimas gracias y muchísimas gracias al Instituto Hannah Arendt y a Tania Bruguera por brindarnos este espacio para hablar de teatro. Gracias. Muchas gracias.